Dios te bendiga, iglesia, amigo, amiga que me escuchas. Damos gracias a Dios que en su bondad, amor y misericordia nos permite disfrutar de este maravilloso día que Él ha preparado para cada uno de nosotros. El día de hoy continuamos con el estudio que venimos haciendo acerca de Jesús, acerca de el yo soy. Hoy tocaremos ese yo soy que dice, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Hoy tocaremos el gran yo soy de Jesús como yo soy la resurrección y la vida. El texto bíblico lo encontramos allá en Juan capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dejémoslo allí. Dios, te damos gracias por este día maravilloso que nos das. Te pedimos que tu palabra, Dios, haya cabida en nuestros corazones, que podamos atesorarla, podamos apreciarla, Dios, podamos entenderla, podamos recibirla, Señor, y que ella nos muestre luz, nos muestre el camino, tu verdad, nos dé dirección, Señor, y nos instruya en toda verdad, Señor. Instrúyenos en tu palabra, Dios, corrígenos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y que por ella seamos edificados. A ti sea toda gloria, toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vemos en este relato
que el Señor se dispone junto a sus discípulos para ir a Betania. Ya había recibido la noticia que Lázaro, un amigo suyo, estaba enfermo. Pero el Señor había demorado en ir al lugar con el único propósito que la gloria de Dios fuera manifestada a través del Hijo, y que todos aquellos que estarían presentes creyeran que Él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús junto a sus discípulos emprenden este viaje hacia Betania, que prácticamente les tomó 2 días, ya que al momento de recibir la noticia que Lázaro estaba enfermo, Jesús decidió quedarse 2 días más. Y cuando llegan al lugar, cuando llegan a Betania, ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto y de que lo habían sepultado. Ya estaba en la tumba, ya estaba en el sepulcro. Sepa esto, las bendiciones prometidas de Dios siempre llegarán con seguridad, pero no llegarán cuando nosotros lo deseamos, cuando nosotros así lo queremos, sino que las recibiremos en el tiempo propicio de Dios. Aleluya. Esta era una maravillosa familia, muy apreciada por el Señor. El Señor visitaba siempre a estas hermanas y a Lázaro. Esta era una casa donde había temor de Dios, donde reposaba la gracia de Dios. Era una casa favorecida de parte de Dios y que el mismo Señor la visitaba frecuentemente. Sin embargo, cuando el Señor se presenta al lugar, era una casa que había tristeza. Había lamento por la muerte de un familiar, de un ser querido. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, donde muchas personas han perdido algún familiar, algún amigo, algún ser querido por causa de esta pandemia, de este virus que ha afectado prácticamente a todos los habitantes de la tierra, a todas las naciones han sido afectadas por este virus. Y muchos han muerto, muchos han fallecido. Y quizás muchos ni siquiera han podido despedirse de esa persona, de ese ser querido, o de acompañar a ese familiar, a ese amigo en su dolor, de poder estar allí para darle algo de consuelo. Pero sabe, hay alguien que siempre va a estar allí, en ese momento difícil, en ese momento de dolor. Y su nombre es Jesucristo. Así es, Jesucristo, Él siempre va a estar allí para darte consuelo y el aliento que necesitas. Ciertamente, hermano, esta familia, estas hermanas, gozaban de cierto carisma en el pueblo. Eran muy conocidos, eran muy apreciados, ya que muchos vinieron a consolar a estas hermanas que habían perdido a su hermano. Muchos vinieron a acompañarlas en su dolor. La palabra de Dios dice que debemos gozarnos con los que se gozan y también llorar con los que lloran. El hecho de que muchos habían venido a consolarlas da plena evidencia que ciertamente Lázaro había muerto. Y que aquello que iba a suceder, aquello que iba a acontecer, no era un truco de magia, no era una cosa montada por el Señor para persuadir a las personas. No, el milagro que iba a suceder era producto del poder divino. Era una demostración que ciertamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Ya que muchos judíos y autoridades religiosas tenían el corazón endurecido, no querían recibir la palabra de Cristo y hasta blasfemaron de su autoridad espiritual, porque decían que tenía demonio y que por Beelzebú echaba fuera a los demonios. El Señor reprenda al diablo.
Lamentablemente estaban cegados y se negaban a recibir el mensaje del Evangelio. Se negaban a recibir el mensaje del reino por causa del pecado que tenían arraigado en sus corazones y que los tenía ciegos y los ojos vendados para no ver la manifestación de la gloria de Dios a través de lo que Cristo estaba haciendo en medio del pueblo. Hoy sucede lo mismo. Muchos tienen el corazón endurecido por causa del pecado, por causa de la concupiscencia que hay en sus corazones, que hay en sus mentes, y no quieren recibir, y se resisten a abrirle el corazón al Señor para ser sanados, para ser limpiados, para ser perdonados. Si estás escuchando esta enseñanza, esta palabra, hoy quiero decirte que le abras tu corazón al Señor, que le abras tu corazón a Cristo y que recibas su palabra, recibas su consejo y permitas que Él te sane, permita que Él te restaure, permite que Él haga una obra en tu vida y te demuestre que solo Él puede ofrecerte esperanza y vida eterna. Aleluya, vive Cristo Jesús. Pero el Señor sigue hablando a la humanidad de muchas maneras para que sepan que Jesucristo y que solo en Él hay salvación, hay esperanza y hay vida eterna. Solo en Cristo Jesús. En el verso 20 vemos que se indica que Marta escuchó que el Señor estaba cerca. Y no esperó a que el Señor llegara a su casa, sino que salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Quizás María, por causa de su dolor, ni siquiera supo lo que estaba pasando, ni de lo que se estaba comentando de que ya Jesús estaba cerca de la aldea. De todo lo que se menciona de estas dos hermanas en los evangelios, claramente podemos percibir que eran muy distintas, porque ciertamente todos tenemos una personalidad, todos tenemos algo que nos distingue del resto de los demás y de nuestros propios hermanos o hermanas de sangre. Hay algo que nos hace siempre diferente del resto de la persona. Y ciertamente Marta era una mujer muy activa, extrovertida e impulsiva, a diferencia de su hermana María, que se puede decir que era algo introvertida, más pasiva, más sensible, más afectiva que su hermana Marta. Marta no esperó que el Señor llegara a su casa o que la mandara a llamar. Ella salió a su encuentro, ella salió a buscarlo. Así hay mucha gente con ese carácter, con esa templanza, con ese temperamento, con ese impulso, que no están dispuestos a esperar, sino que salen siempre a buscar su bendición. Quieren anticiparse. Y eso es bueno muchas veces. María se había llevado todos los elogios en visitas anteriores del Señor a la casa de Marta. Eso lo leemos allá en Lucas 10, de 38 al 42. En esa ocasión Marta estaba muy ocupada y afanada. Pero dice la Escritura que María se postró a los pies del Señor para escucharlo. Y fue esa misma María que menciona la Escritura, la que ungió al Señor con un perfume muy valioso y que con sus cabellos enjugó los pies del Maestro. Aleluya, tremendo. Pero en esta ocasión es Marta que se lleva el privilegio de recibir la revelación divina. En esta ocasión Marta se lleva la mejor parte. No todo siempre es para tu hermano. Tú siempre también vas a recibir una parte de Dios. Ten eso presente. Tú también vas a recibir siempre una parte de Dios. Por eso es importante saber que aunque ante los ojos de Dios
todos somos iguales, ciertamente todos somos diferentes y debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia y con amor, como bien dice la Escritura. Allá en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya, tremendo. Así que ya sabe, tiene que amarme y soportarme. Aleluya. Y así mismo a mí me toca amarlos a ustedes y también soportarlos. Podemos apreciar que al llegar frente al Señor, lo primero que hace Marta es como reclamarle. Ni siquiera le saluda. Ni siquiera saluda al Señor. Así hay mucha gente que quiere presentarse delante del Señor exigiendo, a veces con orgullo, con altivez, sin ningún tipo de humildad. Sepa que Dios siempre mira el corazón humilde. Pero vemos que Marta prácticamente no lo saluda. Por eso te digo, ten cuidado. Debemos tener cuidado cómo nos presentamos delante del Señor. Ella le dice, si hubieras estado aquí. Como quien dice, ¿por qué demoraste en venir, Señor? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Sabe algo, amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas? El Señor nunca llega tarde. Nunca. Tenga eso presente. Él siempre llega justo a tiempo, en el momento preciso. Sin embargo, vemos también con claridad una evidencia clara de la fe de esta mujer. Una evidencia clara de su fe en Jesucristo. Porque dice después, en el verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Se rectifica de su impulso de hablar de forma precipitada. Y le dice prácticamente, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella creía en el poder del Señor y sabía que Él tenía poder para sanar a su hermano, para levantarlo de esa cama, si hubiera estado presente. Pero ciertamente, a pesar de que Marta tenía fe, también su fe era algo débil. Y pone límites al poder de Cristo al decir, si hubieras estado aquí. Por eso el Señor dice que aquel centurión que se presentó delante de él para que sanara a su siervo, el Señor expresa lo siguiente diciendo que no había visto una fe tan grande en todo Israel. Porque este hombre le dijo al Señor, solo di la palabra y sé que mi siervo sanará, porque yo también soy hombre de autoridad. Este hombre entendió el poder ilimitado del Señor y que no necesitaba estar presente en el lugar, en su casa, para que su siervo fuera sanado. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, hoy te digo, quita del corazón las dudas que puedas tener. Echa fuera esa incredulidad que puedas tener allí en el corazón. Porque eso limita el poder de Dios, limita el accionar del poder de Cristo. Muchas veces. ¿Por qué? Porque tendemos siempre a razonar. Y cuando razonamos, dudamos que si es posible que se pueda cumplir la palabra de Dios. Y Marta le pone límites al poder de Cristo, porque desconoce el poder del Señor y que no necesariamente tenía que estar presente en el lugar para orar, para sanar, para levantar a su hermano, que bien pudo haber dado la palabra y Lázaro hubiera sido sanado. Pero usted y yo sabemos algo que Marta no sabía, que la muerte de su hermano era para glorificar a Dios, para que las obras de Dios fueran glorificadas a través
de su muerte. Pero cuando ella dice, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará, el Señor le responde diciendo, tu hermano resucitará. Le da una palabra de fe, le da una palabra de esperanza, de que confíe en su prominencia, en su poder divino. Le está indicando que un milagro va a acontecer, que algo extraordinario va a acontecer. Pero lamentablemente ella no la entiende y no recibe en su interior esta palabra. No digiere lo que el Señor le está diciendo. No escuchó con atención. Quizás por el momento, por lo que estaba pasando, por la muerte de su hermano, no pudo comprender bien la palabra de esperanza que el Señor le está dando. Por eso el Señor muchas veces dice, el que tiene oído para oír, oiga. Hay que escuchar. Y ella no estaba escuchando. Y le responde, sé que resucitará en la resurrección de los muertos. El Señor no le estaba hablando de lo que sucederá en el futuro. No, le está hablando del tiempo presente, de lo que va a acontecer ya en ese preciso momento, en aquel lugar. Aleluya. Le está hablando de hoy. Y ahora el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Leamos allí en el verso 25, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. Hay dos cosas muy importantes aquí. Marta sabía que Jesucristo, mediante su intercesión a Dios, podía obtener todo lo que quería, todo lo que le pedía. Porque ella sabía que eran uno, había un vínculo del Hijo con el Padre. Y que todo lo que Jesús le pida, el Señor se lo iba a entregar, se lo iba a dar. Pero el Señor, que es Señor de señores, Rey de reyes, quien recibió del Padre toda autoridad, y que fue por Él que fueron creadas todas las cosas que existen, y que Él es el autor de la vida. Todo esto se lo está revelando y quiere que ella entienda que Él es la vida, que Él es el autor de la vida y que tiene poder para hacer posible todo cuanto Él quiera y que puede resucitar con el poder de su palabra aún a los muertos. Vive Cristo. Le está mostrando a Marta una de las grandes promesas para todo creyente en Jesucristo, para todos aquellos que son parte de su reino. Y que el día que partan de esta tierra, tienen la certeza, tienen la total garantía que resucitarán para vida eterna. Aleluya. El día que partan de este mundo, se han creído, se han vivido el Evangelio de Cristo, tienen esa garantía, tienen esa palabra, tienen ese respaldo, ese sello de Dios de que recibirán la vida eterna el día que partan de esta tierra. Está diciendo, tu hermano creyó en mí. Y como creyó en mí, su cuerpo físico, aunque esté en esa tumba, volverá a vivir, porque tengo el poder para resucitarle. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y también le dice, para aquellos creyentes, para aquellos que estamos vivos y creemos en su nombre, creemos en su palabra, creemos que Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados y dio su vida derramando toda su sangre en aquella cruz. También hay una palabra de esperanza para cada uno de nosotros que creemos en su nombre. Y le dice a ella, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la garantía que tenemos, que Cristo nos ha dado, que en Él tenemos vida eterna.
Entonces, ¿por qué muchas veces nos preocupamos? ¿Por qué muchas veces estamos preocupados? Sí, el mundo está pasando por ciertas aflicciones, por ciertos juicios de parte de Dios, pero tenemos que confiar en el Señor. No podemos permitir que lo que está aconteciendo nos derrumbe, afecte nuestra fe, nos debilite. Al contrario, debemos agarrarnos y aferrarnos más a la palabra de Dios, más a la palabra que Cristo nos ha dado. Es necesario que creas, que confíes, que aunque si te contagias del virus, cree que no vas a morir porque tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Mucha gente cree que va a morir, que si se infectó, que si le cayó el virus. No, ya fuera el temor, porque Cristo está con nosotros, Cristo está con su pueblo y muchas veces permite que pasen estas cosas. Quizá permitió que te contagiaras para que veas su gloria, para que veas su poder, para que creas en su nombre, para que creas en su autoridad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el dador de la vida y que solo en Él tienes vida eterna, solo en Él tienes garantizada tu sanidad, tu salvación. Y tu esperanza está en Él, para que tu corazón se vuelva completamente a Él, le creas con todo el corazón que Él tiene el poder para sanarte, para levantarte y restaurarte completamente. Aleluya. Créele, hermano, créele, hermana, que en Cristo hay esperanza, que Él nos ha dado la vida a través de su muerte. ¿Crees esto? Te dice el Señor a Marta. ¿Crees esto, amado hermano y hermana? ¿Crees esto? ¿Estás creyendo con todo tu corazón a la palabra que Dios te ha dado? Créelo en el nombre de Jesús. Después de esto, Marta fue a su casa. Note que el Señor se mantiene en el mismo lugar. Y Marta al llegar a casa llama a María y le dice en secreto, es decir, le dice al oído, le susurra, el maestro está aquí y te llama. Es decir, ha llegado el deseado de las naciones. Ha llegado aquel que tiene respuesta a todas mis preguntas. El maestro está aquí, el que tiene respuesta a tus preguntas. El Señor está aquí. Al escuchar ella esto, ella escuchó la voz del Señor que le dijo, estoy aquí, hija mía. Estoy aquí, hijo mío. Estoy aquí a tu lado. No te he dejado. No te he desamparado. Estoy contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ella se apresura. Pero note algo. Note la diferencia. Presta atención a esto. Note la diferencia que hay entre Marta y María. María, cuando llega a donde estaba el Señor, lo primero que hace es postrarse a sus pies. Leamos el verso 32. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María, cuando llega a donde estaba el Señor, lo primero que hace es postrarse a sus pies. Y luego le dice las mismas palabras que utilizó su hermana. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero a diferencia de Marta, María lo dice con el corazón quebrantado, con el alma afligida, con llanto y con súplica. Esa es la diferencia entre aquellos que son capaces de tocar el corazón del Señor y hacer que las cosas sucedan, a diferencia de aquellos que se apresuran por sus impulsos y toman decisiones a la ligera. Bien dijo el salmista, que era un hombre que se humillaba delante de Dios, que quebrantaba su corazón delante del Señor, que era un hombre sensible, de un corazón sensible a la voz de Dios, y pudo decir y expresar en el Salmo 51:17, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Aquellos que se humillan son capaces de tocar el corazón de Dios.
El Señor al sentir, amados, las lágrimas de María en sus pies, que ella se postra a sus pies y derrama su corazón y sus lágrimas. El Señor al sentir esas lágrimas a sus pies y a ver toda esa multitud, a toda esa gente llorando, y se estremeció en su espíritu y se conmovió dentro de sí. Dice el verso que sigue: se estremeció en espíritu y se conmovió. Santo, ¿quieres tocar el corazón de Dios? Pues aquí puedes ver cuál es el secreto de un adorador. El secreto es un espíritu y un corazón contrito que se humilla. Ese es el secreto para tocar el corazón de Dios, de un corazón contrito que se humilla, que gime, que suplica, que canta, que adora con su vida y que se expresa con acciones de gracia y que espera hasta escuchar el llamado del Señor, que espera hasta escuchar la palabra y la voz de Dios, que espera el momento que Dios le hable, que Dios le indique, que no se desespera, que no actúa a la ligera, sino que está confiando y esperando una respuesta de parte de Dios, pero lo hace en adoración, con gratitud, en alabanza. Cuando un corazón se humilla, se contrita, amado, provoca que Dios acelere su palabra, que Dios acelere el cumplimiento de esa promesa. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo, este estudio, hasta aquí. Otra semana continuamos con este tema. Jesucristo es la resurrección y la vida. Aleluya. Dios te bendiga en este día.